Muy buenos días. La conexión está súper mala. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminithi Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Brasharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Jayatri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterado. Continuamos con lecturas y reflexiones sobre el texto de Bhagavad Gita. Recordando que estamos en el capítulo número 18. En el verso anterior habíamos leído lo siguiente. Primero habíamos visto un texto que era un poco largo realmente. O sea, realmente no era un texto, eran tres textos, el 51 al 53, donde decía que habiéndose purificado por medio de la inteligencia y controlando la mente con determinación, renunciando a los objetos que complacen los sentidos, estando libre de apego y odio, aquel que vive en un lugar recluido, que come poco, que controla el cuerpo, la mente y la facultad de hablar, que siempre está en trance y que está desapegado, que está libre del ego falso, de la fuerza falsa, del orgullo falso, de la lujuria, de la ira y de la aceptación de cosas materiales, que está libre del sentido falso de posesión y que es apacible. Una persona como esa sin duda que es elevada hasta la posición de la autorrealización. O sea, habíamos visto una descripción general de las características que menciona Krishna sobre lo que generalmente está presente en aquella entidad viviente que ya está lista para entrar en el plano de la autorrealización. Plano de la autorrealización, su fase inicial significa para desapegarse del plano de conciencia material y autorrealizarse o comprenderse como entidad espiritual, o sea, trazar o cruzar la frontera del plano de conciencia material y entrar en lo que conocemos como el Brahman o la concepción impersonal del Señor Supremo, donde hay una comprensión plena, una comprensión viva, una experiencia viva sobre tu identidad espiritual y por tanto hay una toma de conciencia de tu ilusión, o sea, de la ilusión en la cual has estado sobre que tú eres material. Entonces ahí hay una toma de conciencia completa. Yo soy espíritu, yo soy conciencia y entonces por tanto se da la liberación y se da una alegría que antes no habías experimentado, porque experimentas ahora también una experiencia que antes tampoco habías experimentado. Entonces el texto 54 dice: aquel que se sitúa así en el plano trascendental llega a comprender de inmediato el Brahman supremo y se vuelve plenamente dichoso. Esa persona nunca se lamenta por nada ni desea poseer nada. Esa persona tiene la misma disposición para con todas las entidades vivientes. En ese estado, esa persona llega a prestarme a mí un servicio devocional puro. O sea, ese es el inicio. A partir de ahí es que se puede pensar de verdad en efectuar servicio devocional. Pero vamos a ver en el Chaitanya Charitamrita lo que se dice sobre el término autorrealización, lo que el señor Chaitanya Mahaprabhu o el Avatar Dorado explica sobre el término autorrealización. Vamos a tener en cuenta varias cosas, o sea, cuando para muchas tendencias esa llegada al Brahman impersonal, ese darse cuenta de que eres espíritu, de que eres energía espiritual completamente, esa experiencia de una dicha trascendental ya es la meta última, o sea, eso es a lo último que se puede llegar y que hay que llegar. Entonces ahí simplemente se aspira a quedar completamente unificado o fundido con el Señor de manera impersonal, o sea, perder la identidad y unirnos con el todo, o sea, ser uno de manera literal
con el todo. Pero sin embargo, muchos místicos y los acharyas, grandes almas relacionadas o expertas del servicio devocional explican cómo a partir de ahí es que comienza todo un camino. O sea, ahí simplemente hay que seguir. Eso es simplemente como el umbral de lo que conocemos como mundo espiritual o mundos espirituales o universos espirituales. Entonces es como a veces usted está en la oscuridad y usted llega a un lugar, hay una puerta y usted abre esa puerta y de ahí para allá está muy iluminado. Entonces como usted viene de la oscuridad, usted abre la puerta y de pronto ese resplandor no le permite ver nada, o sea, lo ciega literalmente. Porque la pupila desde el punto de vista físico está en la oscuridad muy dilatada para tratar de captar la poca luz que haya y poder ver algo. Pero entonces cuando usted de pronto recibe una impronta de iluminación, para la iluminación o para ver correcto en un sitio bien iluminado, la pupila naturalmente tiene que reducirse a lo máximo, porque esa intensidad de luz entorpece la visión allá atrás en la retina. Entonces la pupila tiene que reducirse a lo máximo. Pero ¿qué pasa? La pupila viene de la oscuridad, así que viene dilatada. Entonces cuando esa pupila hace así que de pronto recibe la luz, está muy dilatada, le entra mucha luz y ciega el sistema visual. O sea, lo sobreestimula, por tanto no puede distinguir nada. Es al poco tiempo que ella se va adaptando y entonces poco a poco tú vas comenzando a ver que hay alguna forma y diversidad, después ves los colores hasta que ves de manera nítida en la luz. Muchas veces yo he visto personas y he escuchado de personas que han pasado mucho tiempo presos en celdas de seguridad donde casi no hay prácticamente ninguna luz y al mucho tiempo entonces cuando han salido allí han salido prácticamente ciegos, literalmente ciegos, con la visión muy afectada, de tal modo que la luz del sol, la luz del día les afecta, tienen que andar con gafas oscuras y ya prácticamente no tienen solución. Lo mismo pasa. Entonces, al abrir la puerta, al usted cruzar el umbral del plano de conciencia material, y usted poder vislumbrar a nivel de conciencia lo que es la energía espiritual. Entonces, lo primero que va a vislumbrar es una idea completamente abstracta o una idea completamente informe, o sea, sin forma ni variedad de la energía espiritual. Y por tanto, como eso es lo más grandioso que hasta ese momento usted ha visto o ha podido ver, usted lo va a concluir o va a sacar la conclusión de que es lo último y de que es la perfección. Esa conclusión junto a la conclusión de que usted es algo diferente del cuerpo, entonces eso es autorrealización. Pero de ahí para allá hay una serie de variedades. Entonces, hasta ahí en ese momento usted se comprende completamente como energía espiritual y entonces hay también una comprensión del Señor como energía espiritual fuente, o sea, la fuente, energía espiritual grande y entonces usted simplemente lo ve hasta ahí o lo experimenta hasta ahí. O sea, su relación con Dios entonces se dice que es una relación de tipo neutral, porque en verdad para usted no hay persona suprema, sino simplemente hay una energía suprema y usted también es energía. Así que en la relación lo que hay es un deseo de vincularse de manera de fundirse en el supremo. Entonces, en ese momento tampoco puede haber sentimiento porque si no hay una interrelación personal, si no hay una diferenciación entre elementos, entonces no puede haber ningún tipo de sentimiento. Pero en la medida que se va tomando conciencia de la variedad que sí existe en el plano de conciencia espiritual, entonces también te va cambiando la forma de ir concibiendo al Señor y van surgiendo los primeros sentimientos. Sin embargo, en este primer estado llamado autorrealización no hay absolutamente ningún tipo de sentimiento, ni hay ningún tipo de servicio o actividad práctica en relación con el Señor, pues como ya dijimos, el Señor no existe. Para esa entidad viviente, el Señor no es más que ese resplandor maravilloso, eterno, inmutable, y ella es parte de él, y por tanto ella quiere ser también ese resplandor, quiere fundirse completamente.
Decía entonces que en el Chaitanya Charitamrita dice lo siguiente. Esto es en la sección conocida como Madhya Lila, el capítulo número 19, texto número 211, dice lo siguiente. Cuando alguien está completamente apegado a los pies del loto del Señor, alcanza el estado de samatha. La palabra samatha se deriva de la palabra sama, por lo tanto, santa rasa es la posición de neutralidad. Significa estar completamente apegado a los pies del loto del Señor. Ese es el veredicto que viene de labios de la propia suprema personalidad de Dios. Ese estado se denomina autorrealización. O sea, la criatura ya ha cortado completamente su apego por el mundo material, por su concepción material, por el cuerpo material, por todo lo relacionado a material y todo concepto material. Y se ha entregado por completo, se ha refugiado por completo en la concepción del Brahman espiritual y en la concepción únicamente de la energía espiritual. Entonces, que a ese estado se le llama autorrealización y ese estado también se clasifica como el estado de santa rasa. Santa rasa, o sea, esta rasa significa la velocidad o el gusto que uno experimenta en una determinada actividad. Y entonces el santa significa neutralidad. O sea, hay un gusto neutral, no se siente, no se experimenta nada, simplemente se ha llegado a la conclusión, se ha experimentado que realmente existe la espiritualidad, existe eso que llamamos Brahman impersonal, pero simplemente eso. Entonces la persona tiene fe absoluta en eso, pero hasta allí. Por eso es neutral, no hay ninguna posición, es simplemente neutral. Más adelante, Chaitanya Charitamrita sigue explicando lo siguiente. Estas son las palabras de la Suprema Personalidad de Dios. Y cita, quien tiene la inteligencia completamente apegada a mis pies de loto, pero no me ofrece ningún servicio en la práctica, esa entidad viviente ha alcanzado el estado denominado como Santarati o Sama. Sin ese Santarati, el apego por Dios es muy difícil de conseguir. La palabra Sama o Santa Rasa indica apego por los pies del loto del Señor. Dhamma significa controlar los sentidos y no desviarse del servicio del Señor. Soportar la desdicha se relaciona con la palabra titiksha y la palabra driti significa controlar la lengua y los genitales. O sea, en el estado de santa rasa o el estado de autorrealización hay varios síntomas. Primero, la persona está apegada completamente al Señor. Ya no hay duda de que Dios existe y está completamente entregada a Él sin ningún vestigio de duda. O sea, está en una posición trascendental. La otra característica de Dhamma significa que ella posee control total de los sentidos y por tanto eso significa que posee control total de la mente. Y también significa que esa persona ya no se desvía de su estar en el sitio de la espiritualidad, o sea, de la relación con el Brahman o del vínculo o de la conciencia del Brahman o del Señor en su aspecto impersonal. Entonces otra característica es que es capaz de soportar desdichas, porque en verdad su conciencia ya está por encima de las desdichas. Puede que su cuerpo experimente algo, la mente experimente algo, pero como él ya se ha visto en una naturaleza diferente del cuerpo y de la mente, entonces él percibe ese algo, percibe esa desdicha, pero él no experimenta esa desdicha, o sea, él no forma parte de esa desdicha, él no se mete, él no se identifica con la desdicha, porque simplemente sigue situado en su conciencia como espectador desde el plano trascendental. Y otra cualidad de esta posición es driti, que significa que la persona es capaz de controlar su lengua y los genitales. Controlar la lengua significa no es realmente silencio absoluto, sino que significa silencio de todos los asuntos materiales.
Porque, por ejemplo, los grandes profetas estaban en ese estado, los grandes predicadores, las almas puras, y no dejaban de hablar. O sea, hablaban y hablaban, pero no hablaban nada que provenía de ellos. Simplemente hablan todo lo que proviene del Señor. Por tanto, se puede decir que desde el punto de vista material o desde el punto de vista mental, estaban completamente en silencio. O sea, ese es lo que significa controlar la lengua. Porque si usted tiene una enseñanza, si usted ha descubierto algo que puede ser para el bien de todos, usted, por amor y mandato, debe de comunicarlo. Entonces, ¿cómo va a hacer silencio? Entonces parece contradictorio. Entonces, controlar la lengua significa controlarla de todos los asuntos materiales. Si nos fijamos en nuestra vida, a veces, sin darnos cuenta, a cada rato estamos enredados en diferentes temáticas que se van alargando y complejizando y no tienen ningún beneficio espiritual. Simplemente logran una mayor ansiedad en cuanto a la vida y en cuanto al plano mental. Entonces el texto 2.14 de ese propio capítulo 19 del Chaitanya Charitamrita, sección Madhya Lila, dice lo siguiente: abandonar todos los deseos que no están en relación con el Señor es la tarea de quien se encuentra en el plano de Santa Rasa o el plano de la autorrealización. Solo el devoto del Señor puede situarse en ese plano. Por esa razón recibe el nombre de Santa Rasa Bhakta. O sea, aquí este texto dice que abandonar todos los deseos que no están en relación con Krishna es la tarea de quien se halla en el plano de Santa Rasa. O sea, la tarea del que se encuentra en el plano de la autorrealización, que está ahí en ese estado de identificación con el Señor Supremo, es abandonar todo lo que no tenga que ver con el Señor Supremo. Todo deseo que pueda existir, que no tiene que ver con el Señor Supremo, que él no lo vea en relación con el Señor Supremo, entonces ya él simplemente lo ha abandonado. En verdad, el devoto avanzado, el devoto que pasa de Santa Rasa hacia adelante y sigue comprendiendo, en verdad lo ve todo en relación con el Supremo. Y entonces ya no abandona nada, simplemente redirige los deseos. Todo lo puede utilizar para el servicio del Señor Supremo. Eso es servicio devocional. En el texto 215 dice lo siguiente: el devoto que se sitúa en el plano de Santa Rasa o el plano de neutralidad o autorrealización ya no desea ni lograr la elevación a los planetas celestiales. Los planetas celestiales son los planetas de los semidioses, Brahma, Shiva, etcétera, etcétera, planeta de los sabios, planeta de Dhruva Maharaj, etcétera. Todos están llenos de deleites, de cosas, pero siguen estando en el plano de conciencia material. Entonces, cuando uno está situado en la autorrealización, que está situado más allá de todos esos deleites, incluso los deleites esos celestiales, lo que llama el reino de los cielos, o sea, más allá de eso, entonces ya ni siquiera eso le atrae a uno, porque simplemente uno está experimentando algo superior. Dice que no desea la elevación a los planetas celestiales ni tampoco la liberación. Esos logros son el resultado de karma y jnana, o sea, la obtención de planos elevados de conciencia, así como la obtención de la liberación, son los resultados del camino de karma, o sea, los diferentes rituales, actividades determinadas, o sea, el karma yoga, y el resultado de jnana, o sea, el estudio filosófico, la especulación mental, que busca fundirse, comprender al Señor en su forma abstracta y fundirse en él. Por tanto, al devoto puro ya ni eso le interesa. Y el devoto no considera estas cosas diferentes al infierno. O sea, ya él no ve ninguna diferencia. Él ve tanto la liberación como los planetas celestiales o la elevación a los planetas celestiales como el infierno mismo. O sea, para él no hay diferencia. Simplemente los ve como lugares fuera del reino espiritual. La persona situada en el plano de Santa Rasa manifiesta las dos cualidades trascendentales. Estas dos cualidades son el desapego de todos los deseos materiales y el completo apego al Señor Supremo. Sea en el estado de Santa Rasa o este estado de relación neutral, en neutralidad con la primera concepción del Señor o el Brahman, entonces hay dos cualidades fundamentales que se manifiestan. No hay ningún tipo de deseo material ya en esa entidad viviente y hay
un completo apego hacia el Señor Supremo. O sea, esa persona es un trascendentalista perfecto, está completamente entregada en el Señor, lo único que simplemente está entregada en su concepción impersonal, pero aún así esto no quita que es un trascendentalista, por tanto es un Mahatma, una gran alma, por tanto es también una Paramahansa, o sea, un alma autorrealizada muy elevada. Entonces estos son los dos síntomas. Si vemos ahí no hay amor, si vemos ahí no hay cariño, no hay intimidad, no hay diferentes matices de relación sentimental con Dios. Hay simplemente un cese de los deseos materiales y una completa entrega. Sí, Dios está ahí, Dios existe, Dios es todo, Dios es la fuente, Dios es poderoso, Dios es todo, etcétera, etcétera, y yo soy parte de él. O sea, eso es lo que existe. Ya es autorrealización, ya es estado trascendental, ya se liberó de las modalidades, ya es más que la liberación, ya es más que los planetas celestiales, pero hay una neutralidad total, o sea, no hay ningún tipo de color de sentimental o relacional con el Señor como persona. Texto 2.16 de ese propio capítulo de Chaitanya Charitamrita dice: la persona que es devota de la suprema personalidad de Dios no siente ya temor de nada. Al devoto, la elevación al reino celestial, o la condena en el infierno, o la liberación del cautiverio material, todo eso le parece lo mismo. O sea, cuando ese estado de santa raza o de autorrealización, la ente viviente está tan entregada ya a la vida espiritual, está completamente tan entregada que no le interesa nada diferente de eso. Lea lo mismo que le hablen del infierno, lo manden para allá, lea lo mismo que le hablen del cielo, lo manden para allá, lea lo mismo que le hablen de la liberación, que le hablen del nirvana. A él no le atrae ni le interesa nada de eso. Él simplemente está situado en un deleite tan espléndido, está situado en un vislumbre espiritual que lo tiene tan cautivado que todo lo otro le parece simplemente lo mismo y sin importancia. Si vemos diferentes senderos y diferentes escuelas filosóficas de otros tipos, vamos a ver que unos están buscando la liberación material, otros están buscando alcanzar planos de conciencia elevados, otros poderes místicos, otros estos, otros aquellos, otros el poder de no sé qué, ¿verdad? Simplemente, pero a la persona que está situada y que ha alcanzado la autorrealización, que está anclada, entregada, refugiada completamente en la concepción espiritual y que la ha experimentado, la está experimentando completamente, entonces ya nada de eso le resulta ni siquiera atractivo. Es como un niño, a veces un niño puede, en verdad, si ya tiene un caramelo bien grande, entonces los caramelos chiquitos ya son caramelos, que dulces, que rico, pero bueno, es genial, pero no me interesa, no se inmuta por esos caramelos pequeños, ni los desprecia, o sea, ni le dice a otros deja los caramelos pequeños, cada cual, pero él ya no se inmuta. Entonces dice que esas dos cualidades, eso es importante porque entonces si alguien está situado en el plano de la autorrealización o dice que está en dicho plano o habla sobre ese plano, entonces se supone que en esa persona ya no debe haber ninguna presencia de, de ningún tipo de deseo material. Y se supone que en esa persona debe estar presente un constante apego hacia el Brahman o apego hacia la concepción impersonal del Señor Supremo o del Señor Krishna. Dice el texto siguiente: estas dos cualidades del estado de santa impregnan la vida de todos los devotos. Son como la cualidad del sonido en el cielo. La vibración sonora se encuentra en todos los elementos materiales. O sea, entonces esta cualidad de desapego de los deseos materiales y completa apego a Krishna tiene que estar en la vida de todos los devotos puros del Señor. Si hay un devoto puro y ya está situado por encima de Santa Raza, se supone que las cualidades de Santa Raza están incluidas en él. Es como si usted está en la universidad, se supone que usted sabe multiplicar, se supone que usted sabe sumar. O sea, lo que usted logró en los primeros años escolar, o lo que un escolar logra en sus primeros años, se supone que ya usted lo tiene incluido o que ya lo logró. Así que, por tanto, las cualidades trascendentales no se van dejando atrás, sino que se van enriqueciendo, se van sumando. Entonces, estas dos primeras cualidades, que son las primeras que se presentan en la autorrealización,
completo desapego de los deseos materiales y completo apego al Señor, se mantienen durante todo el camino. A partir de ahí simplemente se le van sumando o se van enriqueciendo, las cualidades van creciendo en la medida que uno va profundizando en la concepción y relación con el Señor Supremo. Entonces dice el texto 2.18, Chaitanya Charitamrita, capítulo 19, sección Madhya Lila, dice lo siguiente: la naturaleza de este Santa Rasa o este estado de neutralidad o relación con Dios en un sentimiento de neutralidad es que en ella no existe ni la más mínima intimidad, sino que predominan al contrario el conocimiento del Brahman personal y del Paramatma localizado. Y aquí está la característica, o sea, este Santa Rasa es trascendencia, este Santa Rasa es autorrealización. En este Santa Rasa ya no hay ningún deseo material, es más grande, más elevado que la liberación, más elevado que los planos de conciencia celestiales, pero aún así es la semilla, se podría decir, la entrada de lo que significa realmente la existencia de conciencia de Dios o conciencia de Krishna. ¿Por qué? Porque en este plano de neutralidad no existe ni la más mínima intimidad, o sea, no hay una relación personal con Dios, no existe ni siquiera el vestigio de relación personal con Dios, porque no se experimenta a Dios como una persona. Se le experimenta como la energía general, la energía superior, la fuente de la energía, el grande, el uno, el lo que sea, pero no como una persona. Por tanto, no hay intimidad, no hay relación personal, no hay ningún tipo de sentimiento, ni siquiera sentimiento de grandeza, sentimiento de reverencia, sentimiento de nada. O sea, porque por ejemplo en el estado que viene después ya surge el sentimiento de reverencia y temor. O sea, se empieza a vislumbrar a Dios como una persona, la persona muy poderosa, etcétera, etcétera, y se le rinde reverencia, aparece la reverencia y el temor, así como en un niño aparece la reverencia y el temor cuando toma conciencia de la grandeza de una persona mayor o de su padre, ¿verdad? Pero ya ahí sí hay una relación. Pero por tanto en Santa Rasa, el primer plano de la autorrealización, no hay ningún tipo de relación. Por tanto, no hay servicio devocional. Se dice que ahí todavía no hay servicio devocional. Así que la meta para el devoto no es la autorrealización simplemente, la meta para el devoto es el desarrollo del puro amor por Dios y dedicarse al servicio devocional amoroso y consciente de la suprema personalidad de Dios, ¿verdad? Pero primero se llega. Entonces volvemos al Bhagavad Gita, el Señor en este texto está diciendo que aquel que se sitúa así en el plano trascendental llega a comprender de inmediato el Brahman supremo y se vuelve plenamente dichoso, ¿verdad? Veíamos en Chaitanya Charitamrita que en este tipo de personas lo que hay es una comprensión del Brahman y de Paramatma, o sea, comprende a Dios como algo que está en todas partes y comprende a Dios como algo que está dentro de todo, está fuera de todo, dentro de todo, o sea, el Brahman comprende perfectamente hacia Dios, pero no hay idea de Dios como Bhagavan, no hay idea de Dios como persona suprema, o sea, como una personalidad, una persona, cualidades, características, actividades, rasgos, nombres, formas. No hay idea de eso. Entonces dice que comprende al Brahman supremo y se vuelve plenamente dichosa. Ese tipo de persona nunca se lamenta por nada ni desea poseer nada, evidentemente, porque la alimentación y el deseo son del mundo material en ese sentido, así que ya haya trascendido eso, está disfrutando de una dicha que no depende de nada, así que ella ya no tiene nada más que desear. Cuando usted ya no se lamenta por nada ni desea por nada, evidentemente usted se siente feliz, ya no se frustra porque no desea nada, no se supone que no coja ira porque no hay frustración, etcétera, etcétera. O sea, no hay ninguna de los aspectos emocionales que hay en el plano de conciencia material. Esa persona tiene la misma disposición para con todas las entidades vivientes, porque esa persona ya no ve diferencia entre entidades vivientes, ella simplemente ve chispas espirituales. O sea, se acabó el racismo, se acabó la discriminación, se acabó el feminismo, se acabó la superioridad, se acabó que si aquel es superior porque es esto, aquel es inferior porque es aquello, se acabó por tanto también la degradación. Ya nadie ve con más honor, ni nadie con menos
honor, ni hay vergüenza, ni desvergüenza, nada, absolutamente nada. Simplemente ve a chispas espirituales ocupados en diferentes reacciones kármicas o historias, o sea, literalmente ve a los diferentes actores que están creyéndose diferentes personajes en los cuales están enredados. Entonces lo único que hay ahí es conocimiento de las cosas tal y como son. A veces uno puede repetir eso, no, todos somos espíritus, todos somos espirituales, ahí hay espíritu, un alma, qué sé yo, pero de saberlo teóricamente, experimentarlo, o sea, a vivir la autorrealización, hay una distancia muy grande. Hasta que no se experimenta, hasta que la entidad viviente no se sitúa en ese plano, entonces no se puede hablar, no se puede expresar sobre la espiritualidad apropiadamente. Termina el verso diciendo, en ese estado, él llega a prestarme a mí un servicio devocional puro. O sea, a partir de ahí comienza entonces la posibilidad de instruirse en el servicio devocional puro, porque ya no hay ningún vestigio de deseo material, sino simplemente está el apego absoluto por el Señor. Entonces, ese es el verso número 54, Bhagavad Gita, y hasta aquí lo dejamos por ahora. El Señor va mostrando cómo la renunciación o el estado de renuncia o el estado de desidentificación de todo el antiguo apego material, creyéndonos que era el verdadero disfrute, cómo todo eso va pasando con la práctica y cómo por diferentes senderos se va logrando hasta llegar a la posición de trascendencia, donde nuestra conciencia se experimenta separada, independiente, individual de la concepción material, del yo y de lo mío. Y entonces se sitúa en su verdadero plano, o sea, yo como espíritu, y se experimenta así, y experimenta el espíritu grande, y entonces concluye que pertenece a él y solamente desea fundirse, ser uno con ese espíritu grande, en ese bienestar pleno donde ya no hay absolutamente nada. Y entonces ese es el inicio de la autorrealización, pero a partir de ahí viene ahora toda una serie de elementos que vamos a ir viendo para ir un poco enriqueciendo nuestro criterio de lo que creemos que es la espiritualidad. Pero es bueno entonces pensar en eso, es bueno reflexionar el tema autorrealización, porque autorrealización significa, dice, dos síntomas básicos. Hay completo desapego material, o sea, ya no hay deseo material, han sido cortados con el hacha o la espada del conocimiento o de la comprensión, y hay un completo apego o entrega al Señor Supremo, en la concepción impersonal o en la que sea, pero hay una completa entrega. Si esos dos síntomas no están presentes en una persona, sea quien sea esa persona, sea maestro de algo, líder de algo, famoso, mediático, desarrollo de tal poder o tal poder o tal poder o tal poder, pero si esos dos síntomas no están presentes, entonces la persona no está en el plano todavía de autorrealización. Ni siquiera. Eso nos sirve entonces para poder identificar a las personas o desengañarnos a nosotros mismos. Si creemos que estamos en el plano de la autorrealización, pero no tenemos completo desapego por los deseos materiales ni completo apego por Dios, entonces es un autoengaño. No estamos realmente en el plano de la autorrealización porque ni siquiera esos dos síntomas fundamentales están allí. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe. Es maravilloso poder transitar un sendero y ver cómo la luz de las escrituras nos va mostrando el camino, cómo nos orienta, y son como carteles o vallas colocadas en la carretera que nos anuncian hacia dónde conduce cada trillo, cada desvío, y pone también señales de peligro, cuidado porque esto es así, o sea, nos va indicando. Las escrituras es eso, y amorosamente el Señor, a través de sus representantes puros, dejaron esas indicaciones para que nosotros, choferes, conductores inexpertos, dormidos aún del cansancio de tanto luchar y vagar en esta existencia material. A veces uno está conduciendo y uno lleva mucho tiempo y está cansado, no ha dormido lo suficiente, uno puede quedarse dormido al volante y eso es un peligro porque uno ni cuenta se da y se desvía o tiene un accidente. Entonces, en la búsqueda de la espiritualidad, la felicidad o la autorrealización, también uno del cansancio, de tanto vagar, del sueño, de la ilusión material, uno está conduciendo
de manera dormida. Uno cree que está despierto, pero eso es solamente en su sueño. Entonces en el sueño va conduciendo y como está dormido no tiene idea de por dónde está dirigiendo su automóvil. Entonces es bueno por eso despertar, es bueno despertar los carteles de la carretera, es bueno despertar a los anuncios que el Señor Supremo amorosamente siempre ha estado colocando a través de las grandes almas y están reflejados y guardados en las Escrituras. Y uno de estos anuncios, el más importante que aparece a cada kilómetro de la carretera, es aquel que dice, por favor, para Kali Yuga, mira, aquí tienes el atajo. El atajo es canta y escucha los santos nombres. Canta y escucha los santos nombres, refúgiate en los santos nombres, entrega tu vida a los santos nombres y simplemente comprende que en los santos nombres está la puerta de salida. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna.